Bueno, vamos a trabajar ahora, vamos a ver el tema de el módulo 14, que es el último, automatización de la red. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la automatización de la red. Descripción general de la automatización. Bueno, hay algunos beneficios de la automatización. Las máquinas pueden trabajar las 24 horas sin interrupciones. Eh, por ende, brindan una mayor productividad o producción. Las máquinas proporcionan un resultado más uniforme, la automatización permite la recolección de grandes cantidades de datos, los robots se pueden utilizar en condiciones peligrosas como la minería, la lucha contra los incendios, la limpieza de accidentes industriales, reduce el riesgo para las personas. Bajo ciertas circunstancias, los dispositivos inteligentes pueden alternar su uso de energía realizando diagnósticos médicos y mejoras de la conducción de los automóviles para que sean más seguras. Actualmente hay muchos dispositivos que incorporan tecnologías inteligentes que ayudan a determinar el comportamiento. Cada vez más un dispositivo toma decisiones, es en función de información externa. Muchos dispositivos se conocen como dispositivos inteligentes. Esto indica que el dispositivo tiene la capacidad de alternar su comportamiento según el entorno en el que se pueda encontrar. Para que un dispositivo pueda pensar, el mismo debe ser programado utilizando herramientas de automatización de la red. Formatos de datos. Los formatos son simplemente una manera de almacenar e intercambiar datos de una manera estructurada. Uno de los formatos del lenguaje de marcas de hipertexto es el HTML. Es un estándar que describe una estructura de las páginas web. Existen otros formatos de datos comunes que son usados en muchas aplicaciones, incluidas la automatización. Los más comunes son los JSON o JavaScript Object Notation o el XML, el lenguaje de marcado extensible, o YAML, que es un lenguaje de marcado también. El formato de datos posee reglas y estructuras similares a las que tenemos en la programación y los lenguajes escritos. Cada formato va a tener características especiales, sintaxis, utilizando símbolos de corchetes, paréntesis, llaves e incluso espacios, sangrías, comillas, comas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se representan los objetos como caracteres? Una cadena de caracteres es una lista y vectores. ¿Cómo se representan los pares de llaves valor o key value? La llave key usualmente se encuentra en el lado izquierdo e identifica o describe los datos. El valor que se encuentra al lado derecho consiste en los datos, los cuales pueden ser caracteres, cadenas de caracteres, números, listas o cualquier otro tipo de información. Si se podemos ver en la diapositiva, podemos ver tres tipos diferentes de formatos. El primero, pues es una especie de JSON, es un JSON de hecho. Segundo es YAML y tenemos por otro lado un XML. JSON. JSON es un formato legible para humanos, usado por aplicaciones para almacenar y transferir y leer información. JSON es relativamente popular y es usado para servicios web API para brindar información pública. Esto se debe a que es fácil de analizar y puede ser usado con la mayoría de lenguajes modernos, entre ellos Python, aunque también C++, PHP, Java lo puede trabajar sin ningún problema. JSON compare las salidas de IOS anteriores a la salida del formato JSON. Nótese que cada objeto, cada par de clave valor es una porción de información diferente acerca de las interfaces, incluyendo su nombre, una descripción y si se encuentra habilitada o no. Entonces aquí ya tenemos separados, por ejemplo, utilizando el clave llave, ¿no? Llave valor. Y tenemos diferentes aspectos de la información que nos puede dar unidos. Ya nomás tendremos que interpretar este JSON, ¿no?
Estas son algunas características del formato JSON. JSON es una estructura jerárquica que contiene valores anidados. Utiliza llaves para almacenar objetos y corchetes para almacenar vectores. Vectores son como arreglos. Su información es escrita en pares de llaves, key value. En JSON, la información conocida como objeto consiste en uno o más pares de claves y valores contenidos dentro de llaves. La sintaxis de un objeto JSON incluye las llaves, que deben ser cadenas de caracteres contenidas entre comillas, los valores, que deben de ser un tipo de información válida, cadenas de caracteres, números, vectores, booleanos, caracteres nulos o otro objeto. Las llaves y valores son separadas por dos puntos. Múltiples pares de llaves y valores dentro de un objeto se separan mediante comas. En el ejemplo en blanco no es significativo. En ocasiones una llave puede tener más de un valor. Esto es conocido como un vector. Un vector en JSON es una lista ordenada de valores. Las características de un vector en JSON incluyen la llave, que debe ser seguida de dos puntos, y una lista de valores contenidas dentro de los corchetes. Un vector en JSON es una lista ordenada de valores. Un vector puede almacenar diferentes tipos de valores como caracteres, números, valores booleanos, objetos u otro vector. Cada valor dentro de un vector es esperado por una coma. Tenemos una estructura JSON. Si se fijan en este ejemplo, tenemos la clave y tenemos los valores, ¿no? Clave, valores, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos el formato YAML. YAML es otro tipo de formato usado por aplicaciones. Yo YAML los he visto en Docker. Docker se utiliza YAML para hacer ciertas implementaciones y despliegues. Y es considerado una versión mejorada de JSON. Tiene ya un formato minimalista, lo cual lo hace fácil de leer y escribir. Y utiliza la sangría para definir su estructura y utilizar. Este es el formato YAML. Por último tenemos XML. XML es un formato más legible para humanos y se utiliza para almacenar y transferir información, igual que los anteriores. Por medio de etiquetas, tags, se engloban entre dos, apertura y cierre, los datos que van a estar contenidos. Es muy utilizado ahorita por el SAT y es en lo que viene su información, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un XML. APIs. ¿Qué son APIs? Es un programa que permite a otras aplicaciones accesar a su información o a sus servicios sin develar cómo está construido. Es por eso que las APIs son muy comunes. En un conjunto de reglas que describe cómo una aplicación puede interactuar con otra y las instrucciones para que esa interacción ocurra. El usuario envía una solicitud a la API a un servidor solicitando la información específica y recibe una respuesta API desde el servidor con la información solicitada. Una API es similar a un mesero en un restaurante, como se muestra en la pantalla. Entonces tú solicitas información, él va, la pide y te la regresa. Es como un intermediario. Para entender realmente cómo se puede utilizar las APIs para proporcionar datos y servicios, veremos dos opciones para generar reservas de aerolíneas. La primera opción es utilizar un sitio web de una aerolínea específica que se muestra en la figura. Mediante el sitio web de la aerolínea, el usuario ingresa la información para realizar su solicitud de reserva. El sitio web interactúa directamente con la propia base de datos de la aerolínea y proporciona al usuario información que coincide con la solicitud del usuario. Los usuarios pueden utilizar un sitio de viaje para accesar a esta misma información, no solo de una aerolínea, sino de muchas, por lo cual es necesario utilizar una API. La API proporciona conectividad con las distintas bases de datos de las aerolíneas y se puede decir que podría ser una API para cada aerolínea, y extrae información simultánea de todas las aerolíneas y la puede desplegar de una forma diferente al sitio original. Hay APIs abiertas, internas y de socios. Una consideración es que la API
es la distinción entre APIs abiertas, internas y de partners, ¿no? Las APIs abiertas están disponibles públicamente y se pueden utilizar sin restricción alguna. Ejemplos: Google Maps, tokens, hay unas de Microsoft también para login, etc. Las APIs internas o privadas son APIs que una organización o empresa desarrolla para poder acceder a sus sitios o a sus servicios sin necesidad de conocer cómo funciona. Las APIs de socios que se utilizan entre empresas y sus socios comerciales o contratistas para facilitar el negocio entre ellos, ¿no? Una de estas es por ejemplo, la que tiene Walmart con sus proveedores. El proveedor puede descargar directamente del sistema de Walmart las peticiones de su sistema y referente única y exclusivamente a lo que él surte, cuáles son sus necesidades y lo que tiene actualmente Walmart en stock o en reserva ahí de sus productos, ¿no? Un servicio web es un servicio que está disponible a través de internet utilizando el World Wide Web. Existen 4 tipos de APIs de servicio: el SOAP, el REST, el XML RPC y el JSON RPC. Tenemos SOAP, soporte XML, y fue desarrollado o fue lanzado en el 98 y está bien establecido. REST utiliza JSON, XML, YAML y otros. Fue desarrollado o lanzado en 2000. Formateo flexible y más utilizado. Es el más utilizado, lo que más he tenido contacto con él, ¿no? Tenemos XML RPC, fue lanzado en el 98, está bien establecido y pues es simple. Y JSON RPC, que fue lanzado en 2005 y tiene una simplicidad. Vamos a ver REST. REST, los exploradores web o los navegadores web utilizan HTTP y HTTPS para solicitar información, ya sea vía GET o vía POST. Si se solicita información con un código de estado de 2200, los servidores web responden a las solicitudes GET con una página web codificada en HTML, como se muestra en la figura. En pocas palabras, una API REST es una API que funciona encima del protocolo HTTP. Define un conjunto de funciones que los desarrolladores pueden usar para realizar solicitudes y recibir respuestas a través de GET o POST. El cumplimiento de las restricciones de la arquitectura REST generalmente se conoce como RESTful, y una API puede considerarse RESTful si tiene las siguientes características: es cliente-servidor, sin estado y caché con un caché. Un servicio RESTful se implementa mediante HTTP y es una colección de recursos de 4 aspectos: identificador uniforme de recursos, URI, el formato de datos admitido por el servicio web, que a menudo es JSON, XML o YAML, un conjunto de operaciones admitidas por el servicio web utilizando HTTP, y la API debe estar controlada por hipertexto. Las APIs RESTful utilizan métodos HTTP comunes como POST, GET, PUT, PATCH, DELETE, como se muestra en la tabla siguiente. Se corresponde con las operaciones RESTful: POST para crear, GET para leer, PUT o PUTCH para actualizar y DELETE para eliminar. REST y RESTful API. Los exploradores o navegadores, bueno, ya lo vimos cómo trabajan. El servicio web, me regresé, perdón. URI, URN y URL. Los recursos web y los servicios web, como las APIs RESTful, se identifican mediante una URI. Estos deben de tener recursos, el ID del recurso específico, y uno tiene 2 especializaciones: el nombre uniforme del recurso, que es la URL, y la localización uniforme del recurso, utilizando el protocolo HTTP, HTTPS o FTP y cualquier otro protocolo.
Estas son las partes de la URI. Ahí tenemos el protocolo esquema, HTTPS u otro protocolo. Nombre del host, que viene después del protocolo, ruta y nombre del archivo. Ahí aparece también, en este caso es book, HTML, y el fragmento, que sería page 155. Esta sería una anatomía de cómo estará constituida una solicitud RESTful. Y ahí aparece el formato. Son muy utilizadas, no las vemos comúnmente porque no nos percatamos de ellas, pero aparecen comúnmente en muchos sitios. Y ahí viene el formato, la key, los parámetros y la consulta en general. Tenemos el servidor IP de la API, los recursos, la consulta, que es la consulta viene constituida por el formato, la clave y los parámetros. Muchas APIs RESTful, incluidas las públicas, requieren una clave. La clave se utiliza para identificar el origen de solicitud a través de la autenticación. Estas son algunas razones por las que el proveedor de la API requiere claves. Para autenticar la fuente y asegurarse de que es autorizada, para limitar el número de personas que usan la API, para limitar el número de solicitudes por API, para capturar y rastrear mejor los datos que solicitan los usuarios y para recopilar la información sobre las personas que usan la API. Nota: las APIs MapQuest requieren una clave. Se busca en internet una URL para obtener el MapQuest. Aplicaciones RESTful API. Muchos sitios web utilizan las APIs para acceder a la información. Algunas solicitudes de API RESTful se pueden realizar escribiendo URI desde el explorador. Las APIs. Algunas solicitudes de API RESTful se pueden realizar escribiendo URIs en un explorador web. Si el sitio web del desarrollador, los desarrolladores a menudo mantienen sitios web que incluyen información sobre la API, documentación de la misma, información de los parámetros y algunos ejemplos de ellos y su utilización. Estos sitios también se pueden permitir al usuario realizar solicitudes de API dentro de la página web del desarrollador, introduciendo los parámetros y otras información. Postman es una aplicación para probar y usar las APIs de REST. Contiene todo lo necesario para construir y enviar solicitudes API REST, incluida la introducción de claves y los parámetros de consulta. Python, las APIs que también se pueden invocar desde un programa Python. Esto permite una posible automatización, personalización e integración de las APIs. El sistema operativo de red, utilizando protocolos Net Configuration y RESTconf, los sistemas operativos de red están comenzando a proporcionar un método alternativo para la configuración y monitoreo de la administración. Herramientas de configuración. La configuración de red tradicional por medio de dispositivos de red ha sido configurada utilizando una línea de comandos o el CLI. Siempre hay un cambio y una nueva característica. Los comandos de configuración necesarios se deben de ingresar manualmente en todos los dispositivos apropiados. Esto se convierte en un problema importante en redes más grandes o en configuraciones más complejas. El protocolo SNMP permite a los administradores gestionar nodos e IPs mediante la estación de la administración. Esto se muestra en la siguiente figura. SMTP permite a los administradores de red supervisar y administrar el rendimiento de la red, buscando y resolver problemas de red y realizando consultas para estadísticas. Sin embargo, no se utiliza normalmente para la configuración debido a problemas de seguridad y dificultad en la implementación. También puede usar las APIs para automatizar la implementación en la administración de los recursos de red.
en lugar de configurar manualmente puertos, listas de acceso, QoS, políticas, equilibrio y general, pues todo lo que conlleva una red. La automatización de las redes. Nos estamos alejando rápidamente de un mundo en el que un administrador de red administra unas pocas docenas de dispositivos de red, en uno en el cual están implementando y administrando cientos de miles, decenas de dispositivos, unos virtuales, otros físicos. Existen nuevos métodos y diferentes para poder administrarlos. Uno es utilizando la programación por medio de APIs que ya nos proporciona Cisco y nuestros lenguajes de programación como Python, C, Java, entre otros, ¿no? Utilizando JSON, XML y YAML para hacer el intercambio de información o las solicitudes de información. Las herramientas de administración de configuración utilizan APIs RESTful que automatizan las tareas y pueden escalar a miles de dispositivos siempre y cuando estén conectados. Con esto, ¿qué ganamos o qué beneficios tenemos? Un control de las versiones de software, atributos de dispositivo como nombres, direccionamiento y seguridad, configuraciones de protocolos, configuraciones de ACLs y un despliegue tremendo de una sola instrucción a varios equipos de forma rápida. Hay varias herramientas disponibles para hacer la gestión: Ansible, Chef, Pupl, SaltStack. El objetivo de todas ellas es reducir la complejidad y el tiempo que implica configurar y mantener una infraestructura de red de gran escala y de muchos equipos conectados entre ellos, ¿no? Ansible, Chef, Pupl y SaltStack tienen mucha documentación, configuración de solicitudes, todos ellos admiten JSON y YAML, son muy utilizados. Personalmente me gusta más Ansible, es tomado actualmente por IBM le da soporte o es de IBM, un producto de IBM, y eso le da un cierto respaldo. Se trabaja con Python y YAML, está basado en agentes o sin agentes, cómo se administran los dispositivos y crea la herramienta un cuaderno de estrategias, ¿no? Los otros, Chef, Pupl y Stack, bueno, el Stack está en Python, los otros dos en Ruby, y pues tienen sus ventajas, todos tienen sus ventajas y sus desventajas en general, ¿no? IBN y Cisco DNA Center, esto es una nueva tecnología de Cisco. IBN es un modelo de industria emergente, esto es para empresas muy grandes. Se basa en las redes definidas por software y está implementado principalmente en redes virtuales que entrelazan un clouding en general, ¿no? Los objetivos comerciales de la red se expresan como intenciones. IBN captura la intención comercial y utiliza el análisis, aprendizaje automático y automatización para alinear la red en forma continua y dinámicamente a medida que cambian las necesidades comerciales. Cisco considera que IBN tiene tres funciones esenciales: la traducción, activación y seguridad. Estas funciones interactúan con la infraestructura física y virtual subyacente, como se muestra en la figura, haciendo tareas de traducción, activación y aseguramiento, cada una bien definida. Una infraestructura de red con tejido. Desde una perspectiva del IBN, la infraestructura de red física y virtual es un tejido. Esta superposición, que está representada en una topología lógica utilizando para conectarse virtualmente a los dispositivos, la superposición limita la cantidad de dispositivos que el administrador de red debe programar y proporciona servicios y métodos de reenvío alternativo que no se controlan los dispositivos físicos subyacentes. La superposición es donde se producen los protocolos de encapsulación como IPsec, CAPWAP, mediante una solución IBN. El administrador de red puede especificar a través de directivas exactamente lo que sucede en el plano de control de la superposición. Infraestructura de tejido. La red subyacente de la topología física, que incluye todo el hardware requerido para el cumplimiento con los objetivos comerciales.
La capa subyacente revela dispositivos adicionales y específicos, cómo están conectados estos dispositivos como se muestra en la figura. Los puntos finales, como los servidores de la figura, acceden a la red a través de los dispositivos de capa 2. El plano de control subyacente es responsable de la tarea de reenvío simple. Arquitectura de red digital de Cisco o DNA. Cisco implementa un tejido IBM utilizando Cisco DNA. Como se muestra en la figura, la intención comercial se implementa de forma segura en la infraestructura de red. Cisco DNA entonces recopila continuamente datos de la multitud de fuentes, ya sean dispositivos o aplicaciones, para proporcionar un contexto rico en información. Esta información puede analizarse para asegurar que la red se desempeña de manera segura en un óptimo nivel, de acuerdo a las intenciones comerciales y políticas de la red. La arquitectura DNA tiene dos tipos de soluciones: el acceso definido por software y el SD-WAN. Este principalmente para acceso de ISPs. Y la primera solución se basa en la intención de construir un Cisco DNA utilizando la estructura de red única a través de LAN y WAN para crear una experiencia de usuario consistente y altamente segura. Solución Cisco DNA Assurance y Cisco DNA Center Security. Cada una tiene su descripción y sus beneficios. Cisco DNA Center es un controlador básico y una plataforma de análisis en la clave de Cisco DNA. Admite la expresión de intenciones para múltiples casos de uso. Incluye la capacidad básica de automatización y el aprovisionamiento de estructuras y la segmentación basada en políticas de red empresarial. Cisco DNA Center es un centro de comandos y administración de red para aprovisionamiento y la configuración de dispositivos de red. En la plataforma de hardware y software que proporciona un panel de vidrio único, interfaz única, que se centra en la garantía y el análisis y la automatización. La página de inicio de la interfaz de DNA Center le ofrece un resumen general del estado y la captura instantánea de la red. De aquí, el administrador de la red puede profundizar rápidamente en áreas de interés. En la parte superior se encuentran los menús de acceso a las 5 áreas principales de DNA Center: diseño, política, aprovisionamiento, aseguramiento y plataforma. Tenemos una serie de videos ahí y esto sería todo. Gracias.